el rocío de los cielos caiga en mí, sé que el rocío de los cielos caiga en mí. Bendito Espíritu Santo, ven y toma control y deja que tu rocío caiga en mí. El rocío de los cielos caiga en mí, sé que el rocío de los cielos caiga en mí. Bendito Espíritu Santo, ven y toma control y deja que tu rocío caiga en mí. Bendito Espíritu Santo, ven y toma control que el rocío de tu presencia, Señor, venga sobre nosotros como aguas.
tu precioso nombre. Aleluya, Señor. Grande es Jehová y digno de ser alabado en la ciudad de nuestro
verle, conocerle, cuando esté redimido junto a él, con las marcas de los clavos en sus oh, la gloria de tu presencia, donde vemos cara al Salvador. Para por su gracia obedecer, cuánto anhelo ver tu rostro. Me transforma y mi ser entero vivirá. He de verle, conocerle. Por las
mi vida clama santo, y mi vida clama santo, y mi vida santo es el Señor. Santo verdaderamente pueda mostrar a Cristo en nosotros, que sea manifiesto por medio de nuestras obras, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Tú seas
manifiesto, Señor, para llegar a ser santos así como tú lo eres, Cristo. Ayúdanos, Señor, y abre nuestros ojos y oídos para escuchar y ver lo que tú tienes, Señor, para nosotros, lo que tú quieres, Cristo. Te lo rogamos en esta hora y te lo suplicamos, amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. En esta hora quisiera que me acompañen por favor a la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta, junto con la segunda y también la epístola a Tito, fueron las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo antes de morir. Y la primera de Timoteo y Tito las escribió en sus últimos años, o tiempo más bien, de libertad antes de ser apresado de nuevo y ejecutado. Estas tres son las llamadas epístolas pastorales y el apóstol Pablo deseaba brindar instrucciones para el futuro, para lo que venía para la iglesia en ese entonces, y en él se ve una seria preocupación por la iglesia, por la condición, y también preocupados por cada uno de los que se apartaban en esos tiempos difíciles en los que estaban pasando, y quería darles unas normas que el Señor mismo nos muestra en su palabra para la vida y la conducta que debemos tener cada día. Queremos ver las verdades que nos muestra a través de la carta de Timoteo, la primera carta. En los versículos 3 al 7 vamos a leer, es una porción un poco larga. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. En estos primeros versículos de este libro, el apóstol da una advertencia y les advierte más bien a aquellos que estaban en la iglesia en ese tiempo, sobre los que se apartaban y estaban enseñando otras doctrinas que no eran agradables al Señor, que se desviaban del camino, que se metían en la especulación y en la vanidad en vez de llevar una vida apropiada para un discípulo del Señor. Como menciona en el versículo 5, el propósito de lo que él quería mostrarle a Timoteo, y también la carta a Tito es muy similar a esta. Como dice ahí mismo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Un corazón puro y de buena conciencia, una conciencia recta, una conciencia honrada. Nuestros caminos mismos habla de esto aquí.
Y una fe no fingida habla de una fe sincera, sin hipocresía, sin mostrar algo que no somos. Una fidelidad que de verdaderamente esté siempre en el Señor, estemos siempre confiando en Él y no en nosotros mismos. Como dice también, no tienen que ir ahí, en Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Con la ayuda del Señor podemos tener esa conciencia buena y llegar a tener un corazón puro para el Señor. También la primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, verso 16, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si no tenemos una buena conducta, los que están afuera de la iglesia no podrán ver si intentamos hablarles o mostrarles con nuestras caminatas, nuestras acciones, la vida de Cristo. Si no tenemos esa buena conducta de la que habla aquí el apóstol, no podemos ser un ejemplo para otros, amén. No podemos mostrar la vida del Señor. La siguiente porción que quisiera ver es del versículo 12 al 14 y muestra la gratitud del apóstol Pablo hacia la gracia que el Señor le ha dado. Dice en el versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si han leído la historia del apóstol Pablo, pueden recordar todo lo que él había hecho o hizo antes de que el Señor lo encontrara, antes de que el Señor lo rescatara de su mal camino. Y creo que acá ninguno de nosotros ha hecho cosas así, y creo que esto muestra algo muy hermoso, que es el Señor no rechaza a nadie, amén. El Señor puede limpiar cada uno de nuestros pecados, puede lavar y borrar cada una de nuestras faltas si nosotros verdaderamente nos rendimos a Él. Y Pablo fue puesto en el ministerio, como él lo dice en el versículo 12, que el ministerio habla de servicio. A pesar de todas las cosas que él había hecho, el Señor tuvo misericordia, como lo menciona en esos versos, y lo salvó y lo puso para ejemplo de otros, amén. Y alguien que está en el ministerio, aquí según estos versos, el significado de la palabra que es servicio, es alguien que sirve, alguien que socorre y ministra a otros. Y como les decía, aquí el apóstol Pablo se ve que está agradecido con el Señor por haber tenido misericordia de él, por haberle dado de su gracia, porque en medio del error en el que vivía Saulo en ese tiempo, como se llamaba, y en el pecado que estaba haciendo, la gracia del Señor sobreabundó sobre él para rescatarlo, para salvarlo. Como dice en la epístola a los Romanos, en capítulo 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es versículo 20. En 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo se rindió al Señor y él recibió de esa gracia para poder ser salvo, y el Señor continuó la obra en él, amén. El Señor es fiel, y si nosotros nos rendimos y verdaderamente queremos seguirlo, Él continuará la obra. Seguimos allí en 1 Timoteo, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren que repite aquí el Señor, o nos muestra más bien aquí, que Cristo Jesús quiere salvar a todos en el mundo, a todos los pecadores, no solamente a algunos o a los escogidos, sino que Él quiere verdaderamente salvarlos a todos. Verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí
Él primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo fue puesto como un ejemplo. Creo que viendo esto y recordando su vida antes de correr en pos del Señor, tantas cosas que había hecho, nadie en la carne, creo que ningún hombre lo hubiera aceptado para algo bueno, para el camino del Señor, después de tanto que había perjudicado a la iglesia. Por tanto, verso 17, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Cristo Jesús no rechaza a nadie, amén, no. Y nos hace dignos, es precioso porque nos hace dignos de su salvación, aunque andamos en pecado. Antes de que Él nos salvara, andábamos en malos caminos, pero Él nos hace dignos de esa salvación. Y en el verso 18 y 19 menciona que la misión o el mandamiento que le da Pablo a Timoteo es mantener la fe y la buena conciencia, como vimos un poco más atrás. Ahora en el capítulo 2 vemos que el apóstol hace un llamado a la oración a los que están en el pueblo del Señor, porque esto se lo escribió él a Timoteo, pero es para nosotros también en estos días. Versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y notemos que dice ante todas las cosas o ante todo, peticiones, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres. No hay excusa o no hay acepción de personas en esta parte para que oremos por otros, aún por nuestros gobernantes, por nuestro país, porque incluso en contextos difíciles, como por ejemplo el pueblo cuando estaba exiliado en Babilonia, el Señor los manda a que oren por el lugar donde estaban, por sus gobernantes en ese tiempo. Como dice Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios es quien gobierna y tiene el control sobre todo, pero Él quiere también que nosotros intercedamos y tengamos una carga por otros. Y ahí mismo lo dice, es para que tengamos paz y tranquilidad, que veamos quieta y reposadamente. Proverbios 21:1 en la versión de las Américas dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. El Señor es el que reina, amén, el que gobierna sobre todas las cosas. Y como muchos memorizamos este año, Daniel 2:21, Él quita reyes, Él pone reyes, Él tiene el control sobre todo, amén. Y creo que el llamado a orar por todos es una oportunidad para no dejar que los malos pensamientos entren y bueno, yo no voy a orar por esta persona porque mira, es malo, es impío, mira lo que hace, sino que el Señor nos llama a tener gratitud y a orar por todos, de tener una carga por cualquier persona que esté a nuestro alrededor y por este país también, amén. Versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y podíamos preguntarnos al principio de estos dos versículos primeros, ¿por qué el Señor nos manda a tener oraciones, ruegos, acción de gracias aún por todos? Aquí lo estamos viendo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira
ni contienda. Haciendo esto que nos dice, orando y teniendo un corazón agradecido, agradamos al Señor y podemos mostrar así que todos solamente podemos llegar a través del Señor Jesucristo, que es el único canal hacia el Padre. Amén. Y Él quiere salvar, lo menciona varias veces, lo vimos ahorita, Él quiere salvar a todos. Él está dispuesto a salvar a quien se rinda verdaderamente. Como en varios versículos, por ejemplo Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Segunda de Pedro capítulo 3 dice que es paciente, en una parte del verso, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y más pasajes hay como estos en la Escritura, el Señor teniendo paciencia con nosotros y con los que no lo conocen principalmente. Ahora, en los versos siguientes da unas instrucciones, como podemos ver, enfocados hacia la mujer cristiana, el versículo 9 del capítulo 2 y siguientes, pero se puede resumir en vivir en honestidad y modestia, que también puede significar reverencia y dominio propio, y esto creo que aplica para todos. Y el deseo del apóstol Pablo era que para que se pudiera comunicar el evangelio a los gentiles en ese tiempo y a otros en ese tiempo, nosotros teníamos que mostrar un ejemplo, teníamos que ser un ejemplo, y mostrar la vida de Cristo que estuviera en nosotros para que otros pudieran ver, porque si no habría, como en algunos lugares hay llamados iglesias, que no hay diferencia entre música, o no hay diferencia entre vestimenta, entre impíos y cristianos, y entre otras cosas. No debía caracterizarse solamente en algo externo, sino también en nuestra caminata, nuestra honestidad, nuestra sinceridad, nuestra caminata como tal, ya que tanto hombres como mujeres, aquí pues enfatiza en este caso a la mujer, que no vamos pues a entrar en detalles en esas directrices, todos iban a tener en ese tiempo, y todos ahora podemos tener una influencia grande o pequeña según el Señor quiera en la expansión del evangelio para predicarle a otros. Amén. Y es el llamado al Señor que seamos un ejemplo, y tenemos al mayor de los ejemplos, que es Cristo Jesús. Ahora en el capítulo 3, el apóstol Pablo señala a Timoteo los requisitos que habían de tener los obispos y diáconos, que son dos de los ministerios que estaban establecidos en ese tiempo. Y para la palabra obispo, supervisor es la traducción más aproximada del término original. Y creo que podemos, digámoslo así, no fijarnos solamente en que, para los obispos, podemos traducirlo como para un pastor o para un líder. Creo que podemos dejar eso un momento de lado y centrar que esto nos habla a todos nosotros. Lo que va a decir siguientes, tanto si dice para obispos o para diáconos, creo que esto es para nosotros, para todos nosotros se puede aplicar. Vamos a leer de los versículos 1 al 5 del capítulo 3. Miren que de nuevo dice, como ahorita vimos, palabra fiel, : si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y estos no son requisitos o reglas, digámosle, muy estrictas como para que nosotros también podamos aplicarlas. Habla también para nosotros. Yo creo que la verdad el Señor quiere que también todo esto
sean una verdad en nosotros, que podamos seguir solamente tener un solo amor, ser prudentes, ser honestos, aptos para enseñar aún. El Señor quiere enseñarnos para poder nosotros también luego enseñar a otros. Y cuando mencionaba que la palabra obispo puede también significar supervisor, me venía a la mente que, como dice la palabra del Señor, somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Amén. Y todos nosotros somos administradores, no solamente los que están en el ministerio, los que están en la música, los que están sirviendo en la iglesia de ujieres, como pastor, como líder. No solamente esos son administradores, sino nosotros mismos. Haga usted que está sentado allí y cualquiera del que pueda escuchar esto, somos llamados a ser administradores del que el Señor nos ha dado. Y es buena obra, como lo dice en el versículo 1, es una buena obra cumplir y obedecer lo que el Señor quiere. Esto es tomar la decisión de verdaderamente, querer agradar al Señor y obedecerlo y andar rectamente en el camino que Él nos ha puesto. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Del verso 8 en adelante de este capítulo, sigue dándonos más directrices, dándonos más consejos para la buena vida y conducta, que bueno, les recomiendo que lean en su casa. Es bastante elocuente los versos por sí mismos. Pero ¿por qué el apóstol enseñaba esto a sus oyentes, en este caso a Timoteo y otros que escucharían esto? Porque él, convencido del tiempo que se avecinaba, no solamente lo anunciaba, sino que también deseaba que la iglesia fuera instruida, fuera verdaderamente fiel en lo que el Señor quería. Vamos a leer ahora del versículo 14 del mismo capítulo 3 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. El apóstol quería que todos pudieran recibir esto que dice y creerlo verdaderamente, con un corazón sincero, que Cristo es el único camino. Amén. Y anticipándose al tiempo de apostasía y todos los errores que vendrían, las falsas doctrinas que se esparcirían, como él lo menciona en el capítulo 4, del verso 1 al 3, que por ejemplo algunos, como dice, lo menciona ahí, prohibirían el matrimonio u ordenarían la abstención de determinados alimentos. Él no solo se desanima o solamente dice tiempos difíciles viene esto, la apostasía va a venir, algunos se apartarán, sino que él, por el contrario, ordena a Timoteo que sea un buen ejemplo siguiendo el camino del Señor. Como más adelante, por ejemplo, dice, sea un buen ejemplo de buena conducta, capítulo 4 del 6 al 16. Más adelante le da instrucciones sobre la manera en que había de tratar a los ancianos, capítulo 5 del 1 al 2, a los jóvenes, capítulo 5 versículo 2, a las viudas, capítulo 5 verso 4 y siguientes, también al mantenimiento de los que servían, capítulo 5 verso 17, y aún instrucciones acerca de los esclavos que se ven en el capítulo 6, los primeros 2 versículos. Y siempre insiste en aferrarse a la enseñanza y a la conducta que tuvo el Señor Jesús aquí en la tierra y que Él le enseñó, como lo menciona en el capítulo 6 de este libro, versículo 3. Y permítanme citar, y en vivir de manera piadosa acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar, por lo que contentémonos si tenemos comida y abrigo. Eso es capítulo 6 de 1 Timoteo, versos 6 al 8.
y a no buscar la riqueza, sino ir en busca de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Versículos 9 al 11 del capítulo 6. Y el apóstol Pablo no consideraba que lo material era malo, pero tampoco consideraba que la riqueza era una señal de, de bendición espiritual. Era consciente de que la verdadera visión del discípulo que quiere seguir al Señor era el conformarse con lo que se tiene, porque a este mundo ni se trae nada, no traemos nada a este mundo, ni tampoco podemos sacar nada. Como lo dice en Proverbios 38, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Esa debe ser la actitud como la tenía este hombre que escribió este proverbio. Y el apóstol Pablo también lo sabía muy bien, ese peligro de los dos extremos, la riqueza o aún mismo la pobreza, que puede ser un tropiezo. Ahora pasemos al capítulo 4, versículos 6 al 9. Permítame, los leo en la versión de las Américas. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. De nuevo, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. El Señor quiere que todos, sin importar en qué posición estemos o en qué condición o quiénes seamos, todos anhelemos y recibamos esta palabra y lo que el Señor nos quiere enseñar. Por ejemplo, el resumido de estos versículos, nutridos con la palabra, eso habla de la lectura de las Escrituras y la oración, y desechar lo malo, las malas doctrinas, como dice ahí, fábulas profanas. También en Tito 1:14 dice esta misma verdad, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Debemos tener algo en nosotros, en nuestro corazón del Señor, que si al venir algo que no es conforme al camino del Señor, podamos rechazarlo, no solamente como que no sé si es verdad o no es verdad, no sé, vamos a aceptarlo. No, tenemos que tener verdaderamente una convicción en nosotros que podamos rechazar lo malo. Alguien que pueda venir a decir, no, mira, es que según este versículo esto es así. Nosotros debemos poder creer lo que se nos ha predicado, lo que dice la palabra del Señor verdaderamente. Amén. También lo dice ejercitar la piedad, que se puede resumir en honrar y temer al Señor. Ahora, en el versículo 10 del capítulo 4 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y requiere trabajo, requiere de nuestro esfuerzo, de nuestra disposición, y a veces aún sufrimiento incluye. Pero si esperamos en el Señor y confiamos en Él, Él no nos va a fallar. Él es, como dice ahí, el Salvador nuestro de todos los hombres, y Él no nos defraudará. Segunda de Corintios 1:10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Ahora leamos los versículos 12 al 16 del capítulo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí somos salvos, el Señor nos ha salvado. Amén. Debemos atesorar eso que el Señor nos ha dado. Debemos ocuparnos en ello. El Señor nos manda a no descuidar lo que el Señor nos ha regalado. Amén. Ese don precioso de la salvación. Y si tenemos algún talento, algún don que el Señor nos dio, debemos ocuparnos en ello, como dice, permanecer, que verdaderamente nos importe. Y aún pensar en eso, en medio de nuestros quehaceres, en medio del día, pensar en las cosas que el Señor ha hecho por nosotros y en su gran salvación que nos ha dado. Ese es un deseo que tenía el apóstol, de verdaderamente que fuéramos obedientes y con una buena conducta delante del Señor. Y ese anhelo de infundir en los cristianos el deseo de vivir una existencia práctica y piadosa aparece resumido precisamente en los últimos versos de la carta. Vamos a leerlos ya para ir terminando. Capítulo 6 de 1 de Timoteo, versos 11 al 15 y luego el 20 y el 21. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y miremos que acá menciona el ejemplo que el Señor nos dio para nosotros también seguirlo. Amén. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. También es importante tener la esperanza de que lo que hagamos y la conducta que tengamos va a tener repercusión, va a tener un efecto cuando venga el Señor. ¿Qué nos encontrará haciendo el Señor? ¿Cómo nos encontrará cuando Él regrese? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículos 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. La gracia del Señor está disponible y el Señor nos llama a permanecer firmes. Y en el versículo 20, que menciona guarda lo que se te ha encomendado, esa palabra guarda es vigilar, estar vigilantes, es preservar, obedecer, custodiar eso que el Señor nos ha dado, custodiarlo, verdaderamente permanecer en eso, en las palabras que el Señor nos ha hablado a través de una prédica, de cuando leemos su palabra, de cuando estamos en oración con Él, verdaderamente custodiar eso, guardarlo, atesorarlo en nuestro corazón. ¿Vamos a atesorar y valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros? Creo que, en resumen, creo que el Señor nos llama a considerar lo que Él ha hecho por nosotros, ver lo que Él nos ha mandado a hacer. Y ahora, ¿qué haremos con eso? El ejemplo del Señor, el sacrificio que Él hizo, lo que nos manda, lo que Él nos muestra cómo vivir a través de hombres preciosos que escribieron en su palabra, a través del Espíritu. Y ahora, nuestra actitud, nuestra caminata, ¿cuál será? Y permítame leer una frase antes de terminar. El ser discípulo de Cristo consiste en vivir siguiendo los pasos de Jesús, que murió en la cruz, resucitó y regresará en aquel día. Consiste en una forma de vida que exige ver las cosas de manera diferente, porque la perspectiva no es la del mundo, sino la de Cristo Jesús, también es diferente. Debemos y somos llamados a vivir de manera diferente. Amén. Que el Señor los bendiga.
carta del apóstol Pablo a Timoteo es semejante a ese manual que viene cuando compramos algún electrodoméstico o mueble que requiere instrucciones. Son instrucciones que nunca leemos y que básicamente es lo primero que echamos a la basura. Aparentemente nadie necesita instrucciones para vivir, lo cual es una mentira. Y cuando se trata del Evangelio, la mera palabrería llega un momento en que ya no impresiona a nadie. Estamos en un tiempo en el cual, por no decir todas las personas, no quiero dar un absoluto, siempre hay excepciones. La mayoría de las personas ya no se fían de lo que otras personas hablan, sino de la forma como viven. De eso se trata la carta que le dejó Pablo a Timoteo. Él tenía una gran preocupación por el estilo de vida que él y las personas que estaban a su alrededor pudieran llevar. Y aclara que el peligro real de eso es que estamos llamados a una constante evangelización. Y otra vez, a punta de vana palabrería, no conseguiremos nunca impactar la vida de nadie. Había un hombre, no recuerdo su nombre, tal vez mis hijos, que decía que teníamos que predicar el evangelio constantemente. Y si era necesario, hacerlo con palabras. Para ese hombre, el predicar el evangelio era una cuestión de cómo vivimos. Una de las cosas que Pablo quería que Timoteo recordara es que el evangelio de Dios es poderoso. Pero es muy fácil olvidar que el poder que tiene el evangelio emana de un solo lugar. ¿Cuál es? La cruz de Cristo. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 1, creo que en el verso 17-18. La cruz es una locura para unos, ofensa para otros, pero para aquellos que creen es el poder de Dios. Y nuestra vida tiene que ser el testimonio que las personas vean, no las palabras, hermanos. Tal vez sea necesario en algún momento predicar con palabras, pero lo que la gente está esperando ver es el poder del evangelio hecho vida en nosotros. Y eso sucede cuando llevamos cada día nuestra cruz, cuando nos negamos a lo que somos cada día y seguimos la orden, no el consejo, la orden de Jesús, de tomar su cruz todos los días y seguirlo. Pongámonos en pie. Y hay una actitud, y permítame terminar con esto siendo muy breve. Hay una actitud que es muy fuerte en la vida de cualquier creyente que está abrazando la cruz. Escuchen, esto es muy importante. Solo esto voy a decirles, ya no les quitaré más tiempo. Hay una actitud muy arraigada en el corazón de aquellas personas que experimentan a diario el poder de la cruz. Esa actitud es que nunca dejan de sentirse pecadores. Así es como Pablo comienza
la carta de Timoteo. Él tiene una convicción de que es pecador. Es imposible mostrarle a otro el evangelio poderoso de Dios si me siento superior, si me siento mejor que otros, si me siento satisfecho, autorrealizado si se quiere, supremamente independiente. O sea, eso se ve. Leyendo las palabras de Pablo se podía ver a un Pablo frágil, débil, que continuamente reconocía que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, él no estaría ahí. Son palabras que repite continuamente: pecador o pecado o pecadores, y misericordia o gracia, que básicamente van de la mano. Si esa actitud no está en nosotros, tenga la certeza, hermanos, de que están sucediendo dos cosas: de que no estamos llevando la cruz y de que nunca tendremos un verdadero efecto positivo sobre otras personas. Tal vez con vana palabrería podamos impresionar a otros, pero la vana palabrería es como el perfume barato: huele en el momento que lo echas, pero después ya no. Y es tremendo, porque la Biblia dice que nosotros, cuando estamos en medio de otras personas, podemos desprender un olor a vida o un olor a muerte. Es lo que somos en el mundo. Somos o como cartas abiertas, como libros abiertos, o como personas que despiden un perfume, un aroma. O es vida o es muerte. Y la vana palabrería es como ese perfume falso, falsificado, barato. Rápidamente desaparece. No estamos llamados a eso, y mucho menos en este tiempo, en el cual, cuando empiecen a suceder los eventos más claves, más importantes, que apuntan y que precederán a la venida de Cristo, la gente necesitará hombres y mujeres como nosotros que les digan qué es lo que está pasando, pero no con solo palabras, sino con una vida. ¿Cómo vamos a decirle a otros que confíen si no confiamos? ¿Cómo vamos a decirle a otros: mire, es que Jesús viene, pero viene ahora como rey y va a reinar sobre toda la tierra, si Él no reina sobre mí? Si hago lo que quiero, si he tomado ese manual incómodo, grueso, llamado Biblia, y lo he puesto en un cajón, porque yo sé cómo vivir. Yo no necesito que alguien me diga cómo vivir. Espero que usted no sea esa persona que se levanta cada mañana diciendo: yo sé lo que debo hacer, yo sé cómo vivir, no necesito un manual, no necesito instrucciones. Eso es la carta de Timoteo, un montón de instrucciones que para muchos a la postre pueden llegar a ser muy incómodas o innecesarias o poco relevantes. Pero es bueno que nos hayan recordado cosas prácticas para que tal vez nuestra conciencia le diga algo a nuestro corazón acerca de lo que no está bien, si es que todavía hay una buena conciencia. Amén. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. No es un manual incómodo, hermanos, es vida. Él ahí lo dice. Por eso, como el hermano Samuel repetía, hay un énfasis: palabra fiel es esta. O sea, esa frase quiere decir: esto que están escuchando es digno de confianza. No lo desechen, no lo ignoren. Es el énfasis ahí una y otra vez: palabra fiel, palabra fiel. Démosle gracias al Señor por tener su palabra, hermanos. Y que no sea ese, nuevamente, perdónenme insistir en esa expresión, ese manual incómodo, que
que no quiero tomar porque no lo necesito. Yo sé cómo vivir, estoy joven, lleno de vida. Hay jóvenes que no quieren leer la palabra porque ya saben lo que necesitan. Bueno, eso creen. Qué difícil. Qué difícil para alguien pensar que no necesita que nadie o que alguien superior le diga cómo tiene que vivir. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nunca dejemos de sentirnos, al igual que el apóstol Pablo, pecadores. Señor, te doy gracias en esta noche porque tu palabra es fiel, Señor. Y es una palabra digna de ser recibida, Señor. Y quiero recibirla con humildad, con un corazón abierto, Señor. De hecho, te suplico que nos ayudes porque necesitamos entender. Necesitamos comprender. No hay entendimiento en nosotros. Y tu palabra no cobrará vida, Señor, si no recibimos entendimiento a través de tu Espíritu Santo. Haznos amar tu palabra, Señor. Haznos amar la instrucción divina que está consignada en tu santa palabra, la Biblia. Oh, hay salvación. Hay salvación en cada frase, en cada libro, en cada consejo, en cada exhortación, en cada mandamiento. Hay vida y hay salvación, Señor. Ayúdanos. Danos hambre y sed de ti y de tu palabra, Señor. ¿Acaso habrá algo más importante en esta vida, Señor, que poder comprender y conocer lo que tú quieres para nosotros, lo que tú tienes para nosotros? Gracias por tu santa palabra, Señor. Ser como Cristo, ser como Cristo. Mi deseo es ser como Él.
Podemos hacer muchas cosas en esta vida, Señor. Construir, edificar. Lograr honor, reconocimiento delante de los hombres, títulos. Pero no fuimos creados para ninguna de esas cosas, Señor. Fuimos creados para manifestar la vida de tu Hijo, Señor. Para que recibiendo la ofrenda del sacrificio de la vida de tu Hijo en la cruz, pues hemos perdonados y reconciliados contigo, Señor. Y entonces, solo entonces, vivir una vida nueva, Señor, en la cual la vida de tu Hijo se manifieste más y más con el pasar de los días, y al mismo tiempo la vida nuestra vaya desapareciendo poco a poco, Señor, hasta que solo la vida de tu Hijo sea formada en nosotros, porque tú no aceptarás otra cosa diferente. Ningún logro humano, Señor, puede llevar al hombre a los pies de Dios. Solo la vida de Jesucristo morando en ese corazón y formándose a diario a través de un carácter nuevo, de unas obras santas y puras. Solo entonces podremos pararnos delante de ti, Señor, y tu venida se acerca. Y tu venida se acerca, Señor. Ten pues misericordia de nosotros hoy, Señor. Quieras tú usar tu palabra y hablarnos, Señor, y darnos entendimiento y darnos revelación, Señor, por amor de tu nombre.